Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Recuerden que también, además de la radio, estamos en contacto a través de redes sociales como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí esperamos todos sus mensajes. Vamos a pasear un ratito por un nuevo catálogo de locos con poder, reyes, príncipes locos. La dinastía Wittelsbach tuvo unos cuantos locos en su historia, la mayoría en los siglos XVIII y XIX. Quizá el más famoso fue Luis II de Baviera, de quien hemos hablado más de una vez, ¿no? Aquel que construía castillos, el que fue amigo de Nietzsche, bueno. Hablamos también de Maximiliano, el padre de Luis, el padre de Luis II, ¿no? Que tenía dos hermanas locas. La princesa Alejandra tuvo durante toda su vida la creencia de que cierta vez se había tragado un piano de cola. Y entonces no se movía, temerosa de que en su interior se agitaran las teclas con sonidos sin armonía. Imagínense, los pianos que nos tragamos no tienen precisión. Y pasó muchos años encerrada en un convento, que es lo que hace uno cuando cree que se ha tragado un piano. Sí. La princesa María, que era otra tía de Luis II, es decir, hermana de Maximiliano, siempre vestía de blanco, de modo que pudiera ver cualquier mancha o atisbo de polvo sobre su atuendo. Dice la crónica que cuando cualquier ingrediente del mundo se depositaba en su blancura, lanzaba gritos que aterrorizaban a la corte entera y se cambiaba de ropa 5 veces por día. Pero también el hermano de Luis II, Otto, estaba loco. Bueno, ese llegó a ser rey, cuidado, ¿eh? El propio Luis, antes de que se agudizaran sus propios inconvenientes, escribió que su hermano hacía gestos terribles, que ladraba como un perro, que se sentaba en la oscuridad y se negaba a salir de sus habitaciones. Otto de Baviera no se bañaba durante semanas, no se cambiaba las botas por meses y oía voces inexistentes que lo llamaban. A finales de 1872, la situación llegó a ser tan grave que Luis ordenó que su hermano fuera encerrado en Nymphenburg, lejos de las miradas inquisitivas de la corte de Mannheim. Bueno, la locura de Otto no era solo una tristeza familiar, era un problema de Estado. Si Luis no conseguía descendencia, Otto era el sucesor. Pero bueno, no pudo ser. La conducta de Otto se deterioró con el correr de los años. Fue necesario acolchar las paredes de su habitación porque el neato se daba la cabeza contra ellas. En los momentos más serenos se sentaba a jugar con unos juguetes que le enviaba el mismo Luis y más tarde el gobierno de Bavaria. Otto pasó el resto de su vida encerrado, aplastando moscas contra las ventanas. Cuando Luis II murió, famosamente ahogado en el episodio aquel del lago Starmer, Otto, siendo el sucesor, no pudo entender nada de lo que estaba pasando. Fue nombrado rey, porque así debía ser, aunque ejerciera el poder una regencia. Cuando el gobierno se presentó ante él en su encierro para comunicarle la noticia de la muerte de su hermano, Otto, que se creía perro, pareció no escuchar y cambió de tema. Se asegura que Otto jamás fue consciente de que él mismo fue rey durante los siguientes 27 años. Su rutina siguió como si nada. Los médicos, los sirvientes, los cortesanos presenciaban día a día una auténtica pesadilla. Su estado jamás le permitió entablar conversaciones sobre los asuntos importantes. Por el contrario, el rey lanzaba estremecedores aullidos a toda hora del día y la noche, golpeaba su cabeza contra puertas y paredes y comía con las manos sentado en el suelo como un animal. En cierta ocasión, una tía suya huyó aterrada de Fürstenried y después de varias noches sin dormir, ¿no?
el rey se echaba junto a su puerta como un perro, ladrando, arañando la madera y tratando de entrar a la habitación de la tía, ¿no? Bueno. Escribió la infanta Eulalia de España, que visitó Baviera a finales del siglo XIX. La locura de Otto, buen mozo, de ojos claros y desvaídos, bien plantado, pálido y ojeroso, no era la de su hermano, Luis, no el rey. Luis II tenía una locura artística, iluminada, llena de sinfonías. En cambio, Otto se sentía perro, aullaba, caminaba en cuatro patas y llenaba de ladridos y aullidos la noche del palacio en sombras. Todo esto dice la princesa Eulalia de España. Estos príncipes eran locos, pero no tenían mucho poder. El problema era cuando podían decidir los destinos de los demás, o sea, cuando gobernaban. Tal el caso Wenceslao IV de Bohemia, ¿no? Este gobernó en el siglo XIV. Tenía 18 años cuando ocupó el trono en 1378. Wenceslao de Bohemia, cuando ya era adulto, se perdía en cualquier lugar y se ponía a llorar como un chico. Daba paseo fuera del palacio y cuando no reconocía el lugar donde estaba, pedía a gritos que lo llevaran a un lugar conocido. A veces tenía lo que sus ayudas llamaban arrebatos de silencio, que duraban 3 o 4 días, en los que Wenceslao no hablaba, o a veces arrebatos de oración, y entonces no paraba de hablar durante 3 o 4 días. Solían ser restos interminables que casi no se interrumpían ni siquiera durante las comidas, con atragantamientos y migajas escupidas. Wenceslao decía y comía al mismo tiempo. Un último detalle: padecía también arrebatos de amor que le duraban 6 o 7 días. Eso no está tan mal. La pasión era tan desenfrenada que las mujeres del palacio huían y, según el cronista, ujieres y pajes hacían lo mismo. Estos arrebatos eran manifestaciones libidinosas tan exacerbadas que no había un objeto claro que fuera el depositario de esa pasión. Así que el tipo arremetía y no respetaba nada, señor. Ni siquiera los objetos inanimados. Por favor. Amaba, corría por los pasillos y amaba a cualquiera. Le gustaban mucho las cacerías, en las cuales pasaba meses enteros olvidado por completo de los asuntos del reinado. Ennobleció a caballerizos y monteros, por lo que naturalmente se ganó el odio de todos los nobles. En su reinado sucedió el espantoso pogrom de 1389 en Praga. Parece que un cura que guiaba una procesión por el barrio judío recibió un piedrazo que le tiró un chico, lo que hizo que los habitantes de Praga asesinaran a 3.000 miembros de la comunidad. Cuando los supervivientes pidieron justicia, Wenceslao declaró que tenían merecido el castigo, multó a las víctimas y mandó a colgar a los muertos. Wenceslao murió en 1419 después de una revuelta que lo sacó del poder. Así que obsérvese qué pasa cuando el loco está en el poder. Ese es el asunto. Un último rey loco fue el portugués Alfonso de Braganza, que gobernó también a mediados del siglo XIV y estaba loco. Lo demostraba cuando se vestía con 7 trajes, uno sobre otro, como Narducho. Narducho, famoso personaje de Santos Lugares, que se ponía un saco sobre otro. Bueno, una costumbre que también tenía este Alfonso de Braganza. Dice la crónica: el hedor de su imbañable cuerpo impregnaba cada capa de su vestimenta, lo que no sucedía con Narducho. A veces también andaba con 2 o 3 sombreros al mismo tiempo que cubrían su grasienta cabellera. De todos modos, nótese que es un rey mucho menos peligroso que Wenceslao de Bohemia. Este es este pequeño paseo que hemos dado por reyes locos. Los locos no hacen daño cuando no tienen poder. Cuando lo tienen, suelen ser peligrosísimos. Escucharemos a continuación la célebre balada para un loco de Horacio Ferrer,
en la interpretación de mi querido amigo Pepe Treyes, que es quizá la mejor que yo conozco. Adelante.